Buenas tardes, soy Estrella Muñoz Avilés, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la carrera Pedagogía de la Lengua y Literatura, de sexto nivel. El propósito de este video educativo es dar a conocer la obra El cuento de la criada. El cuento de la criada fue publicado en 1985 por Margaret Atwood. ¿Qué podemos ver o percibir con esta portada del libro? Aquí el título dice El cuento de la criada. Este título se hace mucha referencia a lo que va a ver el contenido. En el contexto histórico que fue escrito esta obra o desarrollada fue cuando hubo una segunda ola feminista. Esta ola feminista se dio en este siglo XX cuando las personas, o mejor dicho, las mujeres, luchaban hacían huelgas por sus derechos. También fue durante la Segunda Guerra Mundial. En esta época también nació el subgénero distópico crítica feminista. También como un punto no menos importante fue que en la Universidad de Harvard existieron restricciones para las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Que en esta época en que la autora Margaret estudió en esta universidad, pudo darse cuenta de algunas restricciones que hubo para las mujeres y ella también fue como una base para transcribirla en su obra. En teoría literaria, pues, se conoce que fue durante la literatura contemporánea. La literatura contemporánea hace referencia a que no se hace en un tiempo lineal la obra, sino que también pasa a pasado, como podemos reflejar que en esta obra también regresa al pasado. Y también esta literatura contemporánea tiene algunos géneros, y en este caso viene a ser el género de la ficción, que en esta obra se refleja mucho lo que es la ficción. La crítica literaria que es de la autora Margaret Atwood, ella nos menciona que la historia te atrapa desde el primer momento, ya que la autora consigue meterte en una mente de Friends, viviendo en cada momento, de desesperación, rebeldía, extracción o añoranza. La escritora se centra en todo aquello que piensa la protagonista, lo que vive, lo que vivió e incluso lo que se imagina, haciendo que la sensación de agobio, miedo que te transmite será muy real. La prosa de Margaret Atwood es además exquisita y sus metáforas son originales, como expresivas. No quiero desvelar nada del argumento, pero creo que es un libro que merece la pena leer y reflexionar sobre el después. Es el que se ve tantos aspectos de la raza, de la naturaleza humana, y que por desgracia no son para nada nuevos, que da miedo pensar lo que vaya a suceder, lo que pueda suceder en una situación como esta. Como lo dije, esta es una crítica de Martha Rangel. Con la estructura de esta novela podemos identificar que es el género literario narrativo descriptivo. Tiene una figura retórica catacresis. El tipo de narrador es primera persona, ya que la autora principal, la protagonista principal, narra su historia. Esta cuenta con 46 capítulos y tiene la técnica del flashback. Esta técnica se basa en que regresar al pasado, es decir, la protagonista también nos cuenta su vida del pasado y regresa al presente. Los personajes de esta obra son, la principal es de Fred, que es una criada. Su nombre real es June y es el personaje principal, como lo dije, e hilo conductor de la historia. Ella se llama así porque es como de Fred, propiedad de Fred, que es el comandante. En sí, este nombre no era el real, pero se lo atribuyeron. Moira es criada y mejor amiga de Fred. Derwan es la criada y su nombre real es Shani, también fue reclutada y dotinada junto a Fred. De Glenn es una criada y su nombre real es Emily, es la compañera de compras de Fred.
Aquí tenemos más personajes, como son Serena Job, esposa del comandante de Fred, Tia Leaks, instructora de las criadas del centro rojo donde están ellas, pues. El comandante de Friends es el responsable del nuevo estado y es la esposa de Serena Jones. Nice es el guardián de la casa del comandante. Como resumen o argumento de la obra, esta obra se da en Estados Unidos cuando se instauró un nuevo régimen llamada República de Gilead. Esta se da en una sociedad que hay dos teorías. Se dice que las mujeres ya no podían tener hijos por la contaminación o por algo nuclear que hubo en ese entonces. Pero también hay otra teoría, como dice, que es la de Dios, que es justicia divina, que como en este tiempo también gobernaba en sí la religión, también lo atribuían a Dios, pero no se sabe cuál era la causa central de que las mujeres fueran infértiles, que no pudieran tener hijos. Y por esto fue que se dio una dictadura. La dictadura se basaba en que las mujeres no tenían ningún derecho y fueron reclutadas a un centro donde estaban las mujeres fértiles, las que podían tener hijos. Y ellas se distinguían por su color rojo y tenían como un sombrero blanco en que solamente se le podía ver una pequeña parte de su rostro. Y tenían muchas restricciones, que no podían leer, no podían ni siquiera tener pensamientos de otra clase, solamente su función en ese entonces era procrear. Cada mujer tenía una función. Como lo dije, las vestidas de rojo, la función era procrear hijos. Y no lo hacían el tema de la sexualidad, o sea, no era por amor que lo hacían, sino eran obligadas. Y este tema, nadie podía tener una relación con otra persona. Y también existían las Martas. Las Martas son las señoras que ya no tenían hijos y ellas estaban a cargo de ellas. También habían otras que, las vestidas de azul, que eran en este caso las esposas de los comandantes, que ellas no podían tener hijos y por eso en este caso las criadas que eran vestidas de rojo eran las que estaban ahí. Y cuando tenían una relación sexual con el comandante, ellas estaban presentes en ese acto. Y en sí era obligado, no es que era una relación sexual como es debido, sino que ellas eran, como decirlo, violadas. Y también habían otras criadas que las cuidaban, que hacían labor del hogar. Y todo esto fue que de Freck tenía también conversación con el comandante de Freck, a veces también le decía que le comentaba sus cosas, pero ella de igual manera seguía acatando las órdenes, no podía, y si no las acataban eran torturadas. Ya, y como crítica personal, puedo decir que esta obra, cuando la leí en su momento, sí me causó enojo y indignación. Me causó indignación porque, aunque sé que es una novela distópica, futurista, también existe un poco de la realidad, porque actualmente las mujeres también son sumisas y que cumplen una función. Nos dicen que la mujer debe ser ama de casa. Si es ama de casa no puede cumplir otro rol como trabajar, solamente debe estar al cuidado del marido o de los hijos, y esto no debe ser así. Por eso la autora Margaret Gog nos quiso mostrar esta obra para que nosotros como personas también cambiemos nuestro punto de vista hacia un futuro y que como mujeres nos demos cuenta que nuestros derechos valen mucho y tenemos que luchar por ellos, luchar por un mundo nuevo, por cambiar este régimen, porque no se vuelva así. Y en sí, me gustó la obra, me gustó, pero también me causó, como lo dije, enojo. Pero esto nos ayuda a reflexionar y que tenemos en nuestras manos la importancia de cambiar. Muchas gracias.